Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Qué hermoso poder estar juntos nuevamente. Y hoy quería invitarlos para que sigamos reflexionando sobre ese tema tan importante que es la iglesia. Y no solamente reflexionar, sino pedirle a Dios que en nosotros nos traiga esos pensamientos de aliento, esos pensamientos de renovación de nuestras vidas, esos pensamientos de victoria sobre toda circunstancia que podamos estar atravesando. Que Él pueda abrir nuestro entendimiento para comprender que hay en nosotros una potencia extraordinaria, que Dios te la dio, que Dios me la dio, que Dios le dio a la iglesia. Pero para eso hace falta comprender, un poquito más discernir qué es la iglesia. Por ejemplo, hablábamos hace algún tiempo atrás sobre el significado de la palabra iglesia, eclesia, y lo que significaba en el tiempo en que Jesús mencionó, cuando le dijo a Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, la declaración que Pedro había hecho, que Jesucristo era el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca edificaré mi iglesia, dice Cristo, edificaré mi eclesia. No era un término que desconocían los discípulos, sino que eclesia, como habíamos dicho, es justamente aquella élite que se formaba con ciudadanos ilustres y capacitados, bien entrenados, que eran liderados por un strategoes, que era el general, stratus es ejército, el apostolos en latín, para conquistar las ciudades, para decirles a las ciudades que abran las puertas porque el rey iba a entrar en ellos. Por las buenas o por las malas era antes. O sea que era una cuestión muy importante la iglesia en aquella oportunidad. Ahora, trasladado a lo que Cristo dice, por supuesto nuestra lucha ya no es contra carne y sangre, pero también y pasamos a ser también ciudadanos ilustres no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino por la capacidad de Él, sino por los méritos de Cristo. Pero pasamos a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, ciudadanos ilustres, con una nueva estirpe que es dada por Jesucristo. Es tremendo. Pero también tenemos ese mandato de conquista. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ya anunció Cristo. Significa que hay un poder tremendo que se desata, y poder que es transferido por Cristo para la iglesia, y poder que es transferido por Cristo para tu vida. Por eso es que Dios no quiere que vivas como un pordiosero. Dios quiere que vivas con una actitud de victoria sobre toda circunstancia de la vida. Está el Rey con vos, está aquel que es todopoderoso con vos. Eso reflexionamos la semana pasada, el tiempo pasado. Pero ahora quiero abrir un poco el tema a la importancia de tener revelación para comprender lo que es la iglesia. Es muy importante. La carta a los Efesios es una carta preciosa que nos revela. Yo creo que la gran parte de la revelación sobre lo que es la iglesia, sobre lo que Dios dio, después que Cristo murió, resucitó y ascendió, cuando vino esa revelación, cuando vino el mirar de Dios, cuando empezó a abrirse el entendimiento de la gente para que a partir de la venida del Espíritu Santo, para que la gente entendiese qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pretende con la iglesia, cuál es la razón de ser de Cristo, el hecho de Cristo, ese hecho tremendo de Cristo, y cómo implica en nosotros, en nuestras vidas. Bueno, esa revelación está metida ahí en el Nuevo Testamento, particularmente la carta de los Efesios, revela el misterio de Dios. Pero para graficar esto, quería contarles una historia de un hombre que era un pordiosero, había andado mal en la vida, andaba mendigando el pobre, andaba con hambre, andrajoso, sucio, se acostaba donde podía, buscaba los lugares, y más cuando venía el invierno, los lugares en donde estaba un poco más cobijado, ya estaba adiestrado en conseguir los cartones más duros y buscar las cosas que la gente tiraba para taparse, y bueno, vivía una vida muy desgraciada. Hasta que en alguna ocasión alguien advierte que ese hombre, lo empiezan a buscar, ese hombre era un hombre que había recibido una fortuna tremenda, una casa, una mansión tremenda. Y lo empiezan a buscar, lo ubican, así que le dicen, él no podía creer, había sido familiar de alguien que falleció, un pariente lejano, pero que le dejó una casa tremenda. Y lo llevaron a la casa.
Sí, quedó él deslumbrado con la casa y se metió a la casa y el abogado que hizo todas las gestiones lo dejó allí, en la casa. Al tiempo volvió para ver cómo estaba y con expectativa estaba el abogado este y dice, a ver, ¿qué? ¿Cómo andará? Y abre la puerta cuando lo recibe, abre la puerta y lo encuentra allí al hombre dentro de la casa, pero viviendo de la misma manera que vivía antes. Estaba otra vez con los cartones, era un desastre ahí adentro, tremenda casa, hermosa, pero él seguía viviendo como vivía antes. Y el hombre se sorprende y le dice, ¿por qué está viviendo así de la misma manera que vivía antes, en esta casa tan hermosa que se le ha dado? Y él dice, bueno, porque no, yo no tengo muebles, no tengo acá, la casa la verdad es muy linda, pero yo no tengo muebles. Uy, no, dice, yo omití de decirle, pensaba que usted lo iba a advertir, pero esta casa tiene un sótano. Y levanta, lo lleva hasta el lugar, levanta la tapa del sótano y el hombre queda sorprendido y dice, venga, 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 vamos, prendió la luz del sótano y empezó a ver el sótano que tenía la misma digamos, medida de la casa, pero bajo tierra, y ahí tenía todos los muebles, pero de los muebles de estilo, de los mejores muebles, las mejores camas, y bueno, era extraordinaria la cantidad de muebles que tenía. Así que ese hombre estaba viviendo en una casa nueva, pero al estilo viejo. Y a veces pienso, nosotros, mis queridos amigos, vivimos en una casa nueva que Dios nos dio, una casa fantástica, o esa nueva criatura es una nueva casa, una casa que tiene que ser habitada por Dios, porque para eso hemos sido creados, para eso puso el soplo de vida en el jardín del Edén, en Adán. Él nos dio esta casa de barro y sopló espíritu, pero esto es propiedad de Dios, no es propiedad nuestra. Así que en esa casa había en el sótano de todos los muebles, como hay también en tu vida, muchos dones que están ahí metidos y hay cosas que están esperando ser reveladas, que abras la puerta, la tapa del sótano, y es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Y esta mañana vamos a procurar abrir un poquitito por lo menos para ver algo de la palabra que nos pueda revelar y nos pueda hacer cambiar la situación, la manera de vivir, tomar conciencia de la importancia que somos como iglesia. No somos un edificio, no somos una congregación, somos mucho más que eso. Hacemos uso del edificio, hacemos uso de la congregación, pero la iglesia es algo más importante. Y los invito a que reflexionemos sobre eso, justamente un pasaje. Acompáñenme que reflexionemos sobre algunos pasajes de esta carta. Justamente en esta carta, en un pasaje de esta carta dice ese misterio que estuvo oculto, ese misterio del conocimiento de Cristo, misterio que estuvo oculto, misterio que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu Santo es lo que enciende la luz. Puedes hacer mucho esfuerzo intelectual por comprender las cosas, pero si el Espíritu Santo no te enciende la luz, estás perdido. No vas a llegar a ninguna comprensión de lo celestial, de aquello que es eterno, de aquello que le pertenece a Dios. La revelación viene exclusivamente por el Espíritu Santo. Así que en esa misma carta, eso lo dice en el capítulo 3, también habla de que Dios nos llenó con su gracia, perdonando nuestros pecados. Él nos redimió, Él nos hizo aceptos en el amado. Y Él también habla en este pasaje que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque Él quiso hacerlo así. Y dice, ¿cuál es ese misterio? Ese misterio es que Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué está diciendo? Que en un momento algo estuvo unido, algo tuvo armonía, algo era bien armonioso, pero hubo un cataclismo y hubo división, hubo ruptura en todo orden. Cuando se produjo el pecado en el jardín del Edén, vino un cataclismo.
que afectó al hombre y afectó a la humanidad, afectó a la creación. Todo está afectado por ese cataclismo, pero ahora dice, ahora Dios se propuso otra vez reorganizar todo, reunir todo en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Por eso es que en esa misma carta el apóstol nos trae esa revelación. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, porque solamente redunda en eso, alabar y saltar de alegría por el hecho de que Él nos dio esa casa nueva, por el hecho de que Él nos soñó, como dice el Salmo 139, Él te soñó, Él tenía anotado en el libro todas las cosas que en tu vida iban a ser hechas después, las características de tu personalidad. Él te soñó, Él te formó, Él te diseñó. No te menosprecies, porque Él te hizo como quiso hacerte para su deleite, para su delicia. Vos sos una delicia de Dios. Entonces, la Iglesia tiene como propósito eso, justamente, manifestar el sueño de Dios y lograr el sueño de Dios, conseguir el sueño de Dios. Y eso va a ser la Iglesia en los últimos tiempos. La Iglesia está siendo formada para que eso ocurra, para ser una gran familia de muchos, muchos, muchos hijos. Él quiere mucho, es tan abundante el amor de Dios. Y Él quiere aletear sobre tu vida, así como aleteó el Espíritu sobre las aguas y empezó a transformar ese caos, esas tinieblas que cubrían el abismo, empezaron a desaparecer, porque justamente lo primero que dice, hágase la luz, y la luz fue hecha, y vio que era bueno la luz, y ese aleteo del Espíritu empezó a transformar el caos en cosmos. Cosmos es justamente lo opuesto a caos. Cosmos es armonía, es belleza, es cada cosa en su lugar. Es poner las cosas como debieran estar, es como Dios las planeó, y el Espíritu Santo está haciendo eso. Y dentro de ese cosmos está su iglesia, porque la iglesia es justamente la hermosura de Dios sobre la creación, la cúspide de Dios sobre la creación. Su familia es lo que brilla en la creación, está siendo restaurada esa iglesia justamente para eso, para que brille en medio de esta humanidad que necesita esa luz que en un principio Dios vio que era buena y que ahora también Dios ve que era buena. Y la luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y también nos dice, ustedes son la luz del mundo. Vale decir que la iglesia, esa familia de Dios, es el sueño de Dios que está siendo logrado, mi hermano. Y Dios está transformando, sigue ese proceso creador de Dios, no ha cesado. Sigue esa transformación desde el principio, desde el Génesis, de volver las cosas en su lugar, y ahora utiliza a la iglesia, y en la iglesia, y la iglesia está siendo transformada, y tu vida está siendo transformada. Deja que ese aleteo suave del Espíritu Santo, en este tiempo, y en este tiempo de pandemia, agite suavemente sus alas sobre tu vida, y empiece a transformar ese caos en cosmos, porque cada uno de nosotros somos un microcosmos, somos parte de ese cosmos grande, universal, de la creación de Dios, pero dentro tuyo hay un universo también, que Dios quiere que se aquieten las cosas, y quiere que tu vida sea transformada, y quiere que todo ese desorden que pudiera haber sea transformado. Quiere que tu vida sea un cosmos. Justamente los padres de la iglesia, muchos años atrás, decían que la iglesia es cosmos
tu cosmos, haciendo un juego de palabras, porque cosmos significa ornamento, de ahí viene la palabra cosmético, y tiene su razón de ser en la belleza del cosmos. Entonces los padres de la iglesia, interpretando, teniendo la revelación que Dios daba, que Dios nos da y que Dios te da a vos también hoy, entonces es el ornamento de la humanidad. El destino final de la iglesia es ese, justamente, que brille en medio del cosmos. Es un cosmos dentro del cosmos. Es un cosmos, un ornamento dentro de este universo que está desordenado. La iglesia es transformadora, ordenadora, es útil en las manos del Espíritu Santo para que ese aleteo de transformación siga afectando la humanidad. Tenemos un destino glorioso. Ahora, acá, en esta tierra, ¿qué te voy a decir cuando llegue el día de la presencia de Dios? Pero por ahora, yo te quiero bendecir, mi querido amigo, mi querido hermano, y decirte que te pongas abierto a la revelación, que abras la tapa del sótano para que encuentres la riqueza de Dios en tu vida, en tu misma vida, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Él te va a mostrar todo ese contenido y Él va a transformar tu vida, va a transformar tu familia, va a transformar tus relaciones, va a transformar tu incidencia en la sociedad. Esta humanidad está destinada a que vos la transformes, junto con una multitud de otros hermanos que a lo largo del mundo tenemos que ser la luz del mundo, la sal de la tierra, levadura en este mundo para cambiar la historia de la humanidad. Estamos para eso. La iglesia es una iglesia que tiene como destino final la victoria, ser luz en este mundo. Te bendigo, mi querido amigo, te bendigo y te abrazo y deseo que la revelación de Dios sobre la iglesia venga sobre tu vida. Lee la palabra, metete en Efesios, ya que mencionamos, metete en Efesios, memoriza Efesios, Dios te va a hablar a través de Efesios y de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, pero particularmente toma concentración ahí. Te bendigo y te saludo con un abrazo cariñoso en el nombre de Jesús.